libro de Levíticos lleva el título de estos hombres que servían en el tabernáculo, los levitas. Los levitas eran levitas y sacerdotes, eran los que cumplían todas las funciones de ese lugar sagrado, que era el punto de conexión entre Dios y los hombres. Y estos hombres fueron elegidos por Dios y llamados para estar ahí y ser los intermediarios, ser los que representaran a Dios para el pueblo y al pueblo delante de Dios. Y Dios le dio una serie de descripciones muy detalladas de cómo funcionar. Un sacerdote estaba en una función tan sagrada y tan importante que Dios no dejó ningún detalle al azar. Él se encargó de que ellos supieran exactamente lo que tenían que hacer y no tenían que imaginarlo, no tenían que crearlo, solamente tenían que estudiarlo, tal como lo estamos haciendo nosotros hoy. ¿Te imaginas si hubiese sido un sacerdote de esa época? Este libro hubiese sido muy valioso para vos. Te lo hubiesen hecho memorizar, hubiesen estudiado desde muy chiquito cada detalle, porque para Dios son importantes los detalles. Tan importantes que cuando llegamos al capítulo 10, ¿se acuerdan qué pasó ahí? Teníamos unos sacerdotes negligentes. Unos sacerdotes que no se preocupaban por obedecer lo que Dios les pedía como sacerdotes. Ellos querían hacer las cosas a su manera. ¿Y qué hizo Dios? En el capítulo 10, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo? Salió fuego de la presencia de Dios y los quemó. Dios juzgó a esos sacerdotes negligentes. Entonces, después de esa historia, vos te imaginás que este libro también cobró un valor importante. Porque nada podemos pasar por alto. Todo es importante. Ningún detalle hay que menospreciar. Porque Dios nos ha dado una ley. Y si nosotros somos sacerdotes, esto es importante también para nosotros. Y podemos pensar que es tal vez tedioso, que es aburrido, que es técnico. Y sí, es técnico. Pero eso no lo hace menos importante. Eso lo hace muy importante. Porque Dios le explicó a ellos, acá con muchos detalles, cómo vivir en ese lugar valioso, en ese lugar de privilegio. Ahora, cuando llegamos al capítulo 11 va a haber un cambio. Hasta acá, bueno, vimos los primeros 7 capítulos, hablaban de 5 sacrificios que tenían que hacer los sacerdotes en el tabernáculo. Después del capítulo 8, 9 y 10 vimos cómo fue la consagración de los sacerdotes y ese pecado juzgado, pero vimos cómo se dio el traspaso de que Moisés sea el único líder. Ahora Moisés le traspasa a los sacerdotes esa función. Y ellos van a empezar a hacer todos estos sacrificios y a guiar la vida religiosa del pueblo. Cuando llegamos al capítulo 11, vamos a entrar en una nueva sección que va del 11 al 15. Y quiero decirles que estuve tentado a intentar predicar en una sola predicación del 11 al 15. Pero gracias a Dios, están pensando ustedes, no lo hizo. Es muchísimo. Empecé, ¿no es cierto?, a tratar de investigar y llegó un punto que era imposible. Vamos a ir más lento y vamos a tomar hoy solo el capítulo 11. Cuando lo lea van a darse cuenta por qué intenté saltar. Porque yo entiendo de que esta sección trata un tema general. El tema que va a tratar es el tema de la purificación. Antes hablamos acerca del tema de la expiación. Los sacrificios que se tienen que hacer para librar de la culpa del pecado. Ahora vamos a hablar de la purificación y cómo Dios se interesa por la pureza y cómo Dios rige el pueblo para que ellos también se interesen por la pureza. Y todos estos capítulos tratan este tema, aunque lo van a tratar en diferentes formas. Ahora, miren en el capítulo 10, volvamos ahí un poquito al versículo 10. ¿Se acuerdan que después que Dios juzgó a estos sacerdotes que no tomaron en serio lo que Dios decía, le dice en el versículo 9 que ellos no tienen que tomar sidra ni vino para que su mente esté clara? ¿Para qué? Dice el versículo 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Una de las grandes tareas que tenían los sacerdotes era poder evaluar
y poder saber qué cosas para Dios eran santas, eran limpias, y qué cosas eran inmundas. Y ahora, cuando llegamos al capítulo 11, todos estos capítulos van a tratar este tema. Le van a explicar al sacerdote cómo discernir, cómo saber qué es limpio y qué no es limpio. Y ustedes, cuando leamos ahora el capítulo, quiero primero introducirlo y después lo vamos a leer, pero cuando lo leamos ahora, van a darse cuenta cuántas veces aparece la palabra limpio y la palabra inmundo. Limpio e inmundo. Ahora, cuando aparece la palabra limpio acá, ¿a qué se refiere? ¿Limpio en qué sentido? Porque uno puede usar la palabra esa limpio en muchas formas, ¿no? Por ejemplo, viene el policía, lo tantea a uno y le dice, está limpio. ¿Qué significa? ¿Que se bañó esa mañana? Sí, está limpio, dice el policía. No. Significa ahí, ¿no es cierto?, que no tiene armas, ¿no? Está limpio. O que no tiene drogas, o que no tiene, no sé, ¿qué le buscará? Está limpia la persona. Entonces, puede significar eso para el policía, ¿no? Limpio. Bueno, para, no sé, una casa, yo entro a mi casa y mi casa está limpia, ¿no es cierto? A Nelly le encanta tener limpita toda la casa. ¿Qué significa decir está limpio? Ese es un problema entre nosotros porque a veces yo entro y Nelly dice, la casa está re sucia. Y yo miro la casa y digo, para mí está limpia la casa. Porque para mí limpio significa que no haya montañas de cosas alrededor o que no haya crostas de cosas. No sé, para mí, yo no veo los detalles que ella ve. Limpio puede tener otra definición para otra persona. Bueno, la pregunta sería, para Dios, ¿qué significa la palabra limpio? Es importante definir esto, ¿no? Lo va a explicar ahora. Dios no se preocupa solamente por las cosas de afuera, no se preocupa solamente por la limpieza física, aunque va a hablar de limpieza física más adelante, pero Dios se preocupa de algo más grande para él, más importante, que es la pureza que hace posible que una persona tenga acceso a Dios. Si este es el tabernáculo donde está la presencia de Dios, nadie puede entrar ahí sucio, inmundo. Pero, ¿qué significa eso para Dios? Bueno, Dios acá nos va a explicar su definición de qué es estar limpio. Estar limpio es cumplir las pautas que Dios pone de lo que Él considera limpio, para que yo pueda estar capacitado para tener comunión con Dios. Estar inmundo, lo que significaría estar incapacitado para llegar a la presencia de Dios. Y si yo intentaría llegar a la presencia de Dios inmundo, Dios me juzgaría. Entonces, la limpieza, estar limpio para Dios, es clave para poder tener comunión con Dios. Ese es el fin. Dios quiere la comunión, pero Dios solamente la acepta si estamos limpios. Entonces, acá Él va a empezar a hablar toda una serie de pautas en cuanto a la limpieza. Hay un escritor que dice, lo divide así, estos próximos capítulos, Dios va a hablar de la purificación, primero en los alimentos, que es lo que vamos a hablar ahora, cómo Dios espera que el pueblo sea puro en su alimentación. Segundo, puro en dar a luz, puro al dar a luz. Va a hablar toda una serie sobre esto. Y después, puro en cuanto a las enfermedades infecciosas, es el próximo tema. Y el último, puro en cuanto a la higiene personal. ¿Sí? ¿Qué tal nuestros próximos domingos? Vamos a hablar acerca de la pureza y Dios acá se pone muy detallista. Y Dios le va a hablar a estos sacerdotes cómo ellos tienen que cuidar todas estas cosas para poder estar puros, pero puro en el sentido espiritual, para poder tener acceso a la presencia de Dios. Entonces, vamos a leer el capítulo 11 y vamos a hablar sobre la primera sección, donde Dios nos habla de la pureza de los alimentos. ¿Sí? Versículo 1, dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales,
todo lo que tiene pezuña hendida y que rumia, dice comeréis. Pero de los demás que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. Perdón, sigue diciendo, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni comeréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación. De su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendrás en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuerpo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubila y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas detrás de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, las langostas según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agab según su especie. Todo insecto alado que tiene 4 patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare su cadáver lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos, después de muertos, será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, sea metido en agua, y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillo se derribarán. Son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya sembrado, será limpia. Mas si hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche.
Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, esa abominación no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Qué tal? Toda la lista. Bueno, ¿y cuál es la palabra que se repite una y otra vez? Inmundo, 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 inmundo. ¿Por qué? Dios tiene esta obsesión de llamar todo inmundo. Y Dios nos señala todas las cosas que no podemos hacer. Bueno, yo les decía recién que Dios ahora va a hablar sobre este principio de la pureza, de la purificación. Y Él va a enseñar en los próximos capítulos que en cada área de nuestra vida Él demanda pureza. Al pueblo de Israel, Dios le va a dar toda esta serie de leyes en cuanto a su alimentación. Y mientras vos lo leías, vos habrás pensado, oh no, esta semana comí unas costillitas de cerdo terribles, ¿no es cierto? Estuvieron buenísimas y ahora Matías nos va a decir inmundo, ¿no es cierto? Señálenlo. Se acabó. Pero vos decís, ¿esto es así? ¿Esto significa entonces que para nosotros todas estas leyes significa que no podemos ahora comer todos estos animales? Bueno, espero cuando termine el estudio vos puedas responder esa pregunta, pero quiero que arranquen sabiendo esto. Para Israel, Dios le va a dar una serie de reglas de qué pueden comer y qué no. Y Dios le va a delimitar en este capítulo cómo discernir qué se puede comer y qué no. ¿Por qué necesitan una regla como esta alimenticia? Bueno, yo estaba mirando ahí en un comentarista, él pone que hay 3 razones, me parecieron buenas, te las voy a dar. Primera razón, Dios le dio esta purificación por un propósito de identificación. Dios quería que Israel sepa que ellos no eran igual a todos los demás. Y habían cosas que los separaban. Y lo que les separa no es solamente a dónde van el domingo, sino es cómo viven cada día de su semana. Y en esos días de la semana donde ellos están viviendo, las prácticas que ellos tienen les separan totalmente de cualquier otra nación. Hay un pasaje, por ejemplo, en Deuteronomio 14:2 que dice así: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Deuteronomio 14:2. Y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios quería que Israel sepa que ellos no eran iguales a los demás. Eran un pueblo único. Los demás comen todos estos animales. Ustedes no lo comen. Esta era una de las cosas que hacía, por ejemplo, que un judío, más adelante en la historia, se sienta inmundo si iba a comer a la casa de un gentil. Porque el gentil comía cualquier alimento. Y el judío no podía comer cualquier alimento. Al no poder comer cualquier alimento se creaba una barrera. Y quiero decirte algo. Dios fue el que puso esa barrera. Dios puso una barrera que separa a su pueblo de todos los demás. Imagínate si hoy nosotros implementamos todas estas normas. Y pensá en qué difícil sería para vos relacionarte con la gente con la que estás y cumplir todas estas reglas a la vez. Imagínate que un familiar tuyo, un vecino, un amigo, te invita a comer a su casa. Y vos le das todas estas reglas y decís, mirá que todo esto no puedo comer. Te trae la pizza, ¿no es cierto?, que le pone chorizo arriba, no puedo comer chorizo.
trae, ¿no es cierto?, cualquier comida, ¿no es cierto?, todo no se puede comer. Entonces, esto creaba una separación. Y Dios lo puso así. Dios quiere que su pueblo sea distinguible. Que el mundo pueda observar y por ciertas características saber que este pueblo es distinto a todos los demás. Entonces Dios le dio leyes de alimentación. Segundo, por un propósito de consagración. Un propósito de consagración. Hay cosas que están prohibidas acá que podrían ser un estorbo para que ellos puedan cumplir su misión de ser los representantes de Dios. Entonces, hay un versículo ahí en el versículo 44 y 45, te da el corazón de todo este capítulo, está ahí. El versículo 44 dice así: ¿por qué? ¿Por qué tienen que hacer todas estas cosas? Y te da el por qué. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Dios quería instruir al pueblo y a estos sacerdotes a que ellos vean que una relación con Dios demandaba una forma de vida que les iba a hacer apartarse de lo común y vivir de una manera que a Dios honra. Entonces, por un propósito de consagración, ellos tenían que comer de esta forma. Y el tercero, un propósito de dedicación. Identificación, consagración y dedicación. Y dedicación, pensá así. Hoy reciben ellos esta ley y tienen que aceptar esta ley. Hay algo interesante en toda esta ley. Ni una sola vez Dios les dice por qué eligió este alimento sí y este no. Solo Dios le dice, esto es lo que tienen que hacer. Y este pueblo tiene que reconocer que Dios tiene la autoridad de decirme cómo vivir. Y entonces esta ley de alimentación iba a mostrar también la actitud del pueblo hacia Dios. Ellos reconocen a Dios como autoridad. Bueno, esto no lo hagan y esto sí lo hagan. Y acá están todas estas leyes. Entonces, estas leyes iban a cumplir todo este error. Ahora, ¿por qué Dios trata el tema de la comida con tantos detalles? ¿A Dios le importa lo que yo como? Evidentemente, para Israel, sí. Es más, el tema de la comida a Dios le dio mucho valor desde un principio. ¿Se acuerdan cuál fue el primer mandamiento? Bueno, hoy dije que el primer mandamiento era multiplicar, ¿no? La primera restricción que Dios le dio al pueblo, al hombre, al ser humano, la primera restricción que Dios le dio al ser humano, ¿en cuanto a qué fue? Alimento, ¿no? Pueden comer todo, menos este. Una restricción que tenía que ver con alimento. Bueno, en realidad era mucho más que solo alimento, pero el alimento era lo que ellos tenían para medirlo. Era lo visible, lo tangible, era un alimento. No pueden comer este alimento. Bueno, Dios inaugura la historia del hombre con esto. Una ley en cuanto al alimento. Y Dios dice, coman todo menos esto. Ahora Adán fracasa, comen todo, se arruina. Y ahora inicia una nueva era. Y ¿saben en esas palabras que Dios le da a Adán de cómo va a ser la vida ahora? ¿Sabe de qué le habla Dios? Bueno, le habló acerca de la esperanza futura, le habla de cómo va a ser dura la vida, pero le habla de nuevo en cuanto a los alimentos. Le dice que él va a tener que trabajar la tierra y va a comer hierba del campo. En el jardín, Adán comió frutos. Ahora va a comer hierba. Dios le ordena a Adán qué alimento puede comer. ¿Sí? Dios vuelve a hablar del tema del alimento ahí. Ahora Adán sale y fracasan de nuevo. Todos sus hijos. Y Dios manda un juicio tremendo. El diluvio viene y borra toda la raza humana. Y solo sobrevive Noé y su familia. Y bajan del arca. Y ni bien bajan del arca, ¿saben de qué le habla Dios a Noé?
de los alimentos. Le dice a Noé que, bueno, le habla de una ley capital, ¿no es cierto? Y le pone una restricción. Ahora, por primera vez, Dios le dice a Noé que él debe comer de los animales. Antes, el hombre había sido vegetariano, ¿sí? Cuando Dios lo creó en el jardín, no comían animales. Pero ahora Dios le dice a Noé que tiene que comer animales. Pero hay ciertas reglas que tiene que seguir Moisés. Por ejemplo, Noé. Noé no puede comer animales con su sangre, porque es su vida. Está todo esto en Génesis capítulo 9, donde Dios le da las instrucciones a Noé. Entonces empieza una nueva era. Y cuando empieza la nueva era, ¿de qué habla Dios? De los alimentos. Acá estamos en el monte Sinaí. Dios junta a su pueblo y Dios va a empezar una nueva era para su pueblo. ¿Y de qué le habla? De los alimentos. Bueno, en realidad el alimento no es el punto importante, pero Dios usa este tema de los alimentos para señalar su trato con su pueblo. Entonces es importante. Este capítulo, aunque vos decís, habla de comida nomás, no es tan así. Este capítulo es parte de cómo Dios le está hablando a su pueblo de su relación con ellos. Y es una marca de una nueva era. En esta era, ellos van a seguir este patrón. Y fíjate que Dios lo ha cambiado a través de la historia. En el jardín, Dios le dio una regla. Después, cuando salió Adán, le dio otra regla. Cuando salió Noé, le dio otra regla. Cuando está en el monte Sinaí, le da otra regla. Y vamos a ver más adelante, cuando venga el Señor Jesús, y Él inaugure una nueva era. En esa nueva era, ahora hay otra regla para los alimentos. Y es más, el día que estemos en la gloria, va a haber una nueva para los alimentos. Va a haber alimentos. Dice que va a haber un árbol, el árbol de la vida, que tiene 12 frutos, que da un fruto para cada año y que nosotros participamos. Va a haber comida en el cielo, ¿sí? En la era futura. Entonces, a Dios sí le interesa. Si a Dios le interesa, entonces a nosotros también nos tiene que interesar. Es algo importante. Bueno, ¿cómo trata Dios este tema de los alimentos? Bueno, 3 puntos. Primer puntito dice así: aprende a distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Lo primero que Dios quiere para su pueblo es que aprendan a distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Quiero arrancar primero diciéndote cómo Dios le enseñó a Israel. No quiere decir que estas mismas reglas son para nosotros hoy, porque vamos a mirar un poquito más adelante qué nos dice Dios a nosotros hoy. Pero sí quiero que entiendas lo que Dios le estaba diciendo a ellos. ¿Cómo arranca todo? En el capítulo 11 arranca con estas palabras: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. ¿Te diste cuenta del cambio? Al principio Dios le hablaba a Moisés. En el capítulo 10, por primera vez, Dios le habla a Aarón. Acá Dios le habla a los dos, a Moisés y a Aarón. Ahora Aarón ha tomado su rol sacerdotal. Y como sacerdote, Dios quiere que él sepa todas estas instrucciones, porque él las va a necesitar para poder evaluar. Vamos a ver más adelante que para la nación de Israel era muy importante 2 cosas para saber qué era inmundo y qué no era inmundo. En primer lugar, la ley de Dios. Ellos tenían que conocer lo que Dios decía. Y en segundo lugar, el sacerdote era el responsable de determinar que algo era, o señalar o observar que algo era inmundo o limpio. Y vamos a ver cuando lleguemos a las enfermedades que esto va a ser importante. Entonces el sacerdote tiene que estar bien afilado en eso. Entonces arranca toda una serie. Y miren, por ejemplo, en el capítulo 11, todo esto lo vamos a saltar rapidito. Del versículo 3 en adelante, va a empezar a hablar de una categoría que son los animales terrestres. Y de estos animales terrestres, en el versículo 13 nos da la instrucción de cuáles son limpios y cuáles inmundos. Todo el que tiene pezuña hendida significaría dividida, ¿sí? O sea, tiene que tener pezuña, y la pezuña no puede ser completa. No puede estar ni siquiera unida por una membrana, sino que tiene que estar completamente dividida la pezuña. Esa es la instrucción. Y tiene que rumear. ¿Qué es rumear?
No, eso es hacer el ruido de la vaca. La vaca rumea, ¿sí? ¿Vieron ahí en el campo? Pasás, ¿no es cierto? Y las vaquitas todas echadas. Y decís, están durmiendo la siesta. Comieron, están llenas, pero no están durmiendo, porque vos la ves y ven que están moviendo la boca. ¿Y qué está haciendo esa vaquita? Bueno, tiene varios estómagos. ¿Cuántos tiene? ¿7? ¿4? No me acuerdo. Tenemos que volver a la clase de biología o de... 4 estómagos tiene la vaca. Muy bien. La vaca lo que hace es ir procesando la comida en etapas. Primero la mete, después la va sacando y la va ubicando en los diferentes estómagos para poder procesarla completamente. Y en ese pasto que come hay de todo, pero después de todo ese proceso, lo que termina asimilando la vaca es muy elaborado, muy procesado. Y ese proceso, los jugos gástricos y todas esas etapas hacen que ahora el alimento que se asimila a la carne de la vaca sea mucho más procesado y confiable y sano que lo que se asimila en otros animales. Por ejemplo, ya desde la boca, pensás en el chancho no tiene dientes capaces de masticar, ni tiene actitud de masticador. El chancho es un desesperado, ¿no? Vos lo largás y va, no mastica nada, traga, no sea que me roben mi comida. Y además no tiene el proceso digestivo que cuidaría que los alimentos perjudiciales que se está comiendo se procesen correctamente para que eso perjudicial no se vaya a la carne. Entonces, el chancho, para hacer una comparación, tiene una cantidad de enfermedades asociadas a su carne tremenda. Ustedes se pueden fijar, buscar en internet, pero históricamente esto ha sido un problema. Y todo nace por su sistema digestivo. Entonces, eso significa rumiar, ¿sí? Poder procesar la comida de tal forma que se asegure que lo que después se asimila al cuerpo esté libre de contaminación. Eso es lo que va a hacer. Entonces, Dios le da esta pauta. Y eso ellos pueden comer, ¿sí? Ahora, tiene que ser muy estricto esto. Porque son 2 requisitos. Si un animal cumple con un requisito y no con el otro, queda descalificado. Y por eso acá te da ejemplos de animales que cumplen con uno, pero que no el otro. Entonces le hace observar, presta atención, que hay 2 requisitos. Entonces le hace observar estas distinciones. Ahora, en la lista de animales, vos tenés que saber de que los traductores intentaron poner acá lo que ellos piensan que puede ser lo que signifiquen esas palabras. Pero hay muchas palabras que aparecen acá que en realidad nadie sabe qué significan. O sea, hay animales, por ejemplo, ahí se habla del conejo, y en realidad en todas esas zonas no hay conejos. Entonces, lo más probable es que no sea un conejo tal como lo conocemos hoy, o una liebre tal como la conocemos hoy. Hay animales que directamente no tenemos ni idea a qué se refieren. Y hay otros animales que pertenecen a familias que nos pueden dar una noción, más o menos. Pero hoy, aunque se ha perdido algo de eso, lo que nosotros sabemos es que Dios le había dado instrucciones. Estas líneas eran el pie y su estómago. Y esas 2 cosas hacían si era aceptable o no. Después, en el versículo 9, va a los animales que viven en las aguas. Los animales que viven en las aguas. Y acá te da, para ellos, cuál es la pauta. Todos los que tienen aletas y escamas, de ellos se puede comer. Bueno, de nuevo, yo crecí en Palabra de Vida, y ahí de chiquito siempre íbamos a pescar. Y a veces te aburrías, ¿no es cierto?, de estar con la cañita. Entonces lo que hacías, te conseguías una línea a fondo, le ponías una lombriz, la tirabas y te ibas a tu casa a dormir. A la mañana siguiente venías y agarrabas la línea y veías si había algo. Y a veces, a la noche, lo que más suele salir ahí son los bagres. Y vos empezás a tirar la línea, y cuando sacás el bagre te agarrás de la cabeza y decís, un bagre. ¿Por qué un bagre? Bueno, porque el bagre en monte tiene mucho gusto a barro. El bagre
anda por el fondo con su boquita abierta, ¿no es cierto? El bagre lo que hace es succionar y él va chupando todo lo que encuentra en el fondo. Y junto con lo que va chupando se chupa todo, ¿no es cierto? El barro, la mugre que hay ahí abajo. Son como las aspiradoras de las lagunas, los bagres. Imagínate comerte una aspiradora después de que chuparon toda la... Ahí está todo. Son muy feos los bagres. Vos lo podés cocinar, le sacás un poquito el gusto si le pones condimento, pero hay cosas que no la podés sacar. Y el bagre, si vos lo viste, no tiene escamas. Es parte de una norma, una ley natural que la podés comprobar en todos los lugares. El pulpo, criaturas marinas o de ríos que no tienen escamas, son las que viven en el fondo de esos pequeños insectos y que son los que van limpiando todo lo que hay. Y los demás, bueno, los que no tienen aletas, que ahí vos te mencionó alguno, ¿no es cierto? La langosta, que no es la langosta que anda saltando, sino que es ese bichito que tiene las patitas y que va ahí y que te lo sirven en esos platos raros, marisco, ¿no es cierto? Los mariscos, por ejemplo, no tienen aletas, viven en el fondo. De la misma manera, no van nadando en el medio, sino que caminan en el fondo. Y como caminan en el fondo, viven de lo que encuentran en el fondo. Y en el fondo cae toda la mugre de todos los demás peces. Y de eso viven estos animalitos. Entonces, te da una pauta. Tal vez el conocimiento de Israel era limitado en cuanto a los animales, pero acá hay una pauta muy simple de seguir. El que no tenga aletas ni escamas es inmundo. Bueno, el próximo, quiero pasarlo rápido, así llego al principio que nos quieren mostrar. Están los animales que vuelan, ¿sí? Voladores, el versículo 13. Y de las aves, estas tendréis en abominación. En las aves no te da una descripción física que distinga una ave de otra, sino que te da una lista de aves. Estas son abominables, o sea, las demás se pueden comer. Estas no se pueden comer, las demás sí. ¿Cuáles son abominables? Y cuando vos mirás la lista, en resumen, todas estas aves son aves carroñeras o aves que comen bichos muertos, ¿sí? Desde la mayoría, ¿no es cierto?, que están al acecho y esperando de que muera algo para comerlo, como el águila, y muestra la lechuza, la gaviota, que la gaviota cualquier cosa que encuentra muerto, cualquier cosa, por eso están arriba de los basurales, hasta otros, por ejemplo, la cigüeña, que no la conoceríamos como carroñera, pero está en la laguna comiendo caracoles, ¿no es cierto?, y animalitos. Entonces, ningún ave que come carne, entre paréntesis, si solamente los animales que rumian pueden ser comidos, eso anula automáticamente todos los animales carnívoros. Ningún animal carnívoro puede ser comido, ¿sí? Todos los animales que comen carne, ninguno de esos entran en los limpios. Y lo mismo acá, las aves, todas las que comen carne, todas son sacadas, son tratadas como inmundas. Después me hace una mención de los insectos y te dice, bueno, todos los insectos son inmundos, porque dice todos los que o tienen 4 patas y caminan o vuelan. Ahí abarcaron todos los insectos, excepto el que aunque tiene 4 patas, tiene 2 patas que le hacen saltar sobre la tierra. Y en esa categoría solo está la langosta, el saltamonte o todas las especies que salen de ella. Y bueno, es conocido, pero sí, no es un insecto. El sapo es de los que se arrastran sobre la tierra, que van a aparecer más adelante. Pero bueno, es una buena intuición. De todas maneras, estos insectos que van saltando se pueden comer. Y es común, es sabido que ahí en el Medio Oriente es una delicadeza, ¿no es cierto?, comer langostas fritas. Es más, ¿se acuerdan? Juan el Bautista se dice que ese era su alimento, las langostas y miel silvestre. Era el único insecto que Dios permitió comer. Sigue. Después aparece el versículo 24, que te da todos los... Bueno, otra descripción. Estos animales, lo que hace inmundo ahora a todo animal es su cuerpo muerto. El versículo 24. O sea, ahora no importa si el animal era un animal limpio o inmundo, si murió y yo lo toqué, es inmundo.
y me hago inmundo al tocarlo. Entonces ahí aparece toda esa descripción de cómo los animales muertos se convierten en inmundos automáticamente. La única forma en la que un animal muerto no era inmundo era cuando era sacrificado en el tabernáculo. Ahí ese animal muerto no era inmundo. En cualquier otra circunstancia era inmundo y así inmunda la persona que lo tocaba. Después en el versículo 29 aparecen los animales que se arrastran sobre la tierra y en ese entrarían todos los reptiles. Esa expresión se arrastra sobre la tierra. Y ahí de nuevo te da una lista, ¿sí? Estos son, tendréis por inmundo a estos animales que se mueven. La idea sería que los que menciona ahí son inmundos, los que no menciona ahí no lo son. Ahora, terminamos. No. ¿De qué me sirve todo esto? Vos decís. Primero quiero hacer una pregunta que está en relación a este pasaje. ¿Qué parámetro tomó Dios para decidir qué animal es limpio y qué animal es inmundo? Bueno, nosotros podemos mirar las listas y tratar de llegar a alguna conclusión. Y tratar de ver si hay algún patrón que los una a todos estos animales. Y un patrón común ha sido ese. Acá yo anoté una lista de razones. Primera sería una razón higiénica. Puede ser que Dios le dijo a Israel que no coma estos animales porque le iba a hacer mal. Y no podemos entender eso. O sea, hay animales que no hay ninguna duda. ¿Quién se va a querer comer una rata, por ejemplo, que está en esa lista? Y Dios le dice, no lo coman. Hay otros animales, ¿no es cierto?, que aunque no lo sabrían en ese tiempo, hoy sabemos que en ese lugar donde no había heladera, donde era más difícil preservar los animales y los alimentos, ciertos alimentos iban a ser perjudiciales para la salud. Entonces, Dios tiene su pueblo y Dios quiere cuidar la salud de su pueblo. Uno podría pensar esa puede ser una buena razón, pero hay un problema con esa razón. Porque vamos a mirar ahora, en un ratito, un versículo en el Nuevo Testamento, cuando Jesús va a hablar de lo que es limpio y lo que es inmundo. Y Jesús mismo va a decir que no hay animales inmundos, que todo se puede comer. Y después sus apóstoles van a decir lo mismo. Pedro va a tener una visión que Dios le va a decir eso. Nada es inmundo. Entonces voy a decir, pero si era para cuidar la salud, ¿qué cambió? Bueno, nada cambió. Siguen siendo iguales. La cultura del año 1500 a.C. a la cultura del año 0 no cambió mucho. Todavía no tenían heladera, todavía vivían en las mismas condiciones. ¿Por qué antes sí eran inmundos y ahora no? Entonces no era una razón alimenticia principalmente, aunque sí hace bien una persona en no comer algunos de estos alimentos. Pero no era alimenticia la razón principal. ¿Qué otra razón podría haber? Para mí por los frutos que iba a producir, o sea, el efecto que iba a causar. ¿El efecto en el cuerpo? Que se iban a enfermar o en la vida de la persona. Pero ¿cómo un alimento me ayudaría o me haría mal en el fruto? O sea, todo lo que tomamos, eso después va a producir un efecto en nosotros. Bueno, o sea, tendría que ver algo parecido, ¿no es cierto?, a lo que dijimos. Pero si después Jesús dijo que todos son buenos, entonces Él ya no consideró eso. Porque en el Nuevo Testamento aparecen esas enseñanzas. Ahora vamos a verlas. Entonces, no fue por una razón de salud. ¿Por qué otra razón? Bueno, otros comentaristas dicen, lo que pasa es que en ese tiempo había sectas o religiones que sacrificaban ciertos animales y entonces Dios no quería que Israel se identifique con ellos. Y para distinguirlos, le dijo, mira, esos animales, no. Como que tienen un estigma esos animales. Como los demás los tratan como sagrados, ustedes lo van a tener como inmundos. Para ellos sagrado, para ustedes inmundo. Entonces, por ejemplo, el chancho en Egipto era un animal valioso, valorado. Ahora, y en otras culturas. Entonces podríamos entenderlo ahí, pero tenemos un problema. Por ejemplo, la vaca o el toro también. Entonces, Egipto valoraba el toro y sacrificaba toros, y los israelitas también sacrificaban toros. ¿Por qué Dios no les prohibió el toro también? Entonces,
Tampoco es una razón religiosa. Bueno, otros piensan que es una razón simbólica, solamente ellos podían comer lo que podían sacrificar. Pero la verdad es que en el texto no aparece ninguna razón. Solo una al final que dice, ustedes tienen que cumplir esto porque yo soy santo. Y entonces lo van a hacer así. Dios no da ninguna explicación. Y yo creo que eso es a donde tenemos que llegar. Estas pautas solo son dirigidas por Dios. Y Dios tiene la libertad de en un momento decir, coman solo frutos. En otro momento decir, coman hierbas. En otro momento dice, coman animales. En otro momento decir, coman estos animales sí y estos animales no. Y después decir, coman todos los animales. Dios es libre de hacer eso, ¿no? ¿Y qué razón nos tiene que dar para esa decisión? ¿Él puede tomar esa decisión sin darnos ninguna razón? ¿Sí? Él te podría decir, por ejemplo, nadie se siente en esa silla. Dios podría decir eso. ¿Sí? Yo no lo podría decir, yo no soy Dios. Pero Dios acá está hablando y Dios dice cosas y que solamente su voz, su autoridad es suficiente sin ninguna explicación. Entonces Israel no necesitaba explicaciones. Solamente necesitaba saber que Dios distinguía. Y Dios había separado lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, nosotros tenemos que entender ese principio también. Nosotros tenemos que entender que no necesitamos explicaciones de parte de Dios. Solo necesitamos saber que Él tiene autoridad. Y Él dice lo que es limpio y lo que es inmundo. Ahora, primer principio entonces, dijimos aprende a distinguir entre lo limpio y lo inmundo. El segundo, aprende a estimar lo interno como superior a lo externo. Aprende a estimar lo interno como superior a externo, porque acá tenemos un problema. Bueno, para Israel esta fue la ley. Ellos tenían que cumplir esa ley y tenían una pauta muy específica. Pero a medida que empieza a pasar el tiempo en la nación de Israel, empezamos a escuchar de los profetas y de los que hablan en nombre de Dios que hay algo más profundo en la purificación. Que purificación no tiene que ver solamente con qué como o qué no como, sino que tiene que ver con algo interno del corazón. Entonces lees, por ejemplo, en Salmo 51:10, que David dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el Salmo 51:10, David está diciendo: Dios, yo necesito un corazón limpio. ¿Puedo yo no comer lo que es sucio o lo que es limpio? O discernir eso. Pero el corazón yo no lo puedo cambiar. Dios quería que Israel, a través de ese sistema, aprenda que para Dios no da lo mismo cada cosa. Y que Dios llama y que el requisito para poder tener acceso a Él es ser puro. Y que hay cosas impuras dentro de mí. Entonces, después, por ejemplo, lees más adelante en Ezequiel 36, versículo 24. Presta atención, mira, te voy a leer este pasaje. Ezequiel 36, 24. Dios le está hablando algo futuro para esta nación y le dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Dios le está hablando de que aunque hoy están dispersos, un día les va a juntar. Y dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias. ¿Te acordás que ahí, en el pasaje que leímos, las cosas que eran impuras, había algunas cosas que se podían limpiar con agua? Y si se limpiaban con agua, a la noche pasaban a ser limpias de nuevo. Acá este lenguaje que está usando Dios es ese, el lenguaje de purificación. Yo voy a limpiarlos, a ustedes. Lo que David había dicho, limpia mi corazón. Ahora Ezequiel lo está diciendo. Dios nos va a limpiar. Y os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obras.
O sea, Dios le habla al pueblo que va a llegar el día donde Él les va a limpiar como nación. Pero no les va a limpiar solamente en la forma externa de alimentos, sino que les va a limpiar en su corazón. Y que esa es la verdadera purificación. Lo demás era solamente una escuela. Era para que ellos entiendan que debían ser limpiados. Entonces, esto anunciaron los profetas. Ahora, cuando llega el Nuevo Testamento, vamos a abrir ahí en Marcos. Acompáñenme. Ahora saben por qué no prediqué los 15 capítulos. Pero ahí en Marcos, quiero cerrar una idea para que nos vayamos con algo a nuestras casas hoy. Miren en Marcos capítulo 7. Jesús habla en muchos momentos de este tema de la pureza. Para este momento los fariseos y saduceos se creían que su obediencia a esas normas hacían que ellos estén bien con Dios. Entonces ellos se creían superiores a los que no cumplían estas normas. Entonces, por ejemplo, el judío se cree superior a los gentiles porque ellos comen solo los alimentos puros y no los impuros. Ahora los fariseos se sienten superiores a los discípulos porque ellos se lavan las manos y los discípulos comen sin lavar las manos. Miren el versículo, podrían leer del 1 ustedes después en la casa. Ese fue el problema. El problema es que los discípulos comieron sin lavarse las manos. Y entonces el versículo 5 le dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces para el fariseo el problema era no lavarse las manos, que es lo que la ley demandaba. Y mira cómo Jesús le responde: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, puede ser que yo cumpla los ritos externos y ser desechado por Dios y ser tratado como un hipócrita. Que yo de afuera no tengo nada que nadie puede decir de mí, yo cumplo con toda la purificación, pero eso para Dios no cuenta. Lo que Dios mira es el corazón. Y por eso sigue diciendo: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, dice: os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bueno, más adelante, dice ahí en el versículo 14, dice: llamando así a toda la multitud, les dijo: oíd todos y entended. Escuchad las palabras de Jesús. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar. Ahora, ¿qué pasa acá? En la ley dice: hay alimentos que son inmundos. Y Jesús acá dice: no hay nada que esté afuera, que entre, que contamine al hombre. Dice: pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Después los discípulos están asombrados con esto, le vuelven a preguntar y Jesús le responde, versículo 19, porque no, versículo 18, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Dice: porque no entra en su corazón, sino en el vientre y salga en la letrina. Y fíjate la explicación que da Marcos. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. O sea, Marcos entendió lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que el punto de la ley no era el alimento. El alimento era solamente una señal para que el pueblo entendiera que Dios es un Dios puro. Y Dios demanda pureza. Pero, ¿qué es lo que Dios quería realmente? Dios no quería solamente una dieta pura. Dios quería un corazón puro.
¿De qué serviría guardar la dieta y en el corazón estar lleno de odio, de amargura, de resentimiento, de lascivia, de pecado? Y Dios le dice así: ustedes son hipócritas. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos de toda la lista. Todas las maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús enseñó que este es el principio real que enseña la ley. El principio es este: el hombre está expuesto a la contaminación, pero la contaminación no depende de las acciones o los actos externos, sino que dependen del corazón. Y Jesús habla acá del problema real que tiene todo ser humano: su corazón. El hombre puede aprender a cumplir con un rito, pero el hombre no puede arreglar su corazón. Y este era el problema que tenían estos fariseos. Dios le había dado la ley y ellos habían aferrado a la ley como si eso les daría la pureza. Y la ley no era para eso. La ley era solamente para anunciar lo que daría realmente pureza. Eso lo está explicando Pablo en Colosenses. Mirá, abran en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, el final. Este problema siguió. Porque imagínate cuando Cristo llega con estas palabras que hacen limpio todos los alimentos, eso va a causar problemas con el pueblo judío, ¿no? Porque ellos se glorían en que son distintos a los demás. ¿Pero por qué son distintos? Porque comemos distinto. Somos distintos a todos porque nuestra dieta alimenticia es distinta a las demás. Y Jesús le dice: olvídense de la dieta alimenticia. Sean distintos a todos. Pero no porque lo que comen es distinto, sino porque su corazón es distinto. Si solo lo que los distingue a los demás es lo que comen, eso es hipocresía, dice Jesús. No sirve de nada. Entonces vamos a cambiar la norma. Y Dios cambia la norma. Y a partir de ahora la norma es: todos pueden comer. Ahora los judíos se convertían. Pero ¿sabían lo difícil que era para un judío ahora empezar a comer cualquier otro alimento? ¿Se acuerdan cuando Pedro vio esa visión que Dios le dijo: mata y come? No, Señor, nunca entró en mí ningún alimento impuro. Fue una lucha muy grande para estos judíos. Entonces algunos de estos judíos empezaron a enseñar que teníamos que creer en Cristo, teníamos que entender que Él salvaba, pero teníamos que seguir guardando las tradiciones. Teníamos que seguir guardando la dieta judía. Si no la guardamos, nadie va a ser salvo. Entonces estos hombres que se llamaban los judaizantes querían entrar a las iglesias e imponer estas normas. Tenemos que cumplir con las tradiciones judías. Y Pablo escribe en contra de eso. Mirá lo que dice acá en el versículo 16. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dicen que nadie venga acá y les quiera imponer que ustedes sigan esas normas judías que sirvieron para el pueblo de Israel en esa época. Que nadie venga a hacer eso. Y eso es posible. Ustedes saben que hay iglesias que cuando leen el Antiguo Testamento importan leyes del Antiguo Testamento y se las traen a ustedes. Y dicen: esto se puede hacer o esto no se puede hacer. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en la ley está. Claro, pero el tema es que la ley tenía un fin. Tenía el fin de apuntarnos a Cristo. Hoy que tenemos a Cristo, la ley cumplió ese fin. Y hoy la ley es solamente un rito vacío, hueco. Y por eso es que dice, mirá, el próximo versículo. Entonces, no le hagan caso en eso. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que está diciendo es: lo que ustedes ven en la ley es una sombra. ¿Qué es sombra? Vos mirás, por ejemplo, no sé, ahí la silla. Vos ves que abajo hay una oscuridad. La sombra corresponde a la silla, porque hay una luz que pega en la silla y la silla da la sombra. Entonces hay una correspondencia. La sombra viene relacionada con la silla, pero la sombra no es la silla.
La sombra es la sombra, y la sombra no tiene, yo no me puedo sentar en una sombra. La sombra no tiene ningún valor. La sombra es solamente un reflejo, pero lo que es el cuerpo, lo que es lo consistente, lo que es lo real, lo que tiene un valor real, es el cuerpo que produjo esa sombra. Entonces acá está comparando y está diciendo así, la ley era una sombra. ¿Quién daba esa sombra? ¿Qué forma tiene esa sombra? La forma que tiene la sombra es la forma de Cristo. Cristo muestra a través de la ley lo que solo Él puede hacer, purificar el corazón. La ley es solo sombra. Entonces Pablo dice, ustedes tienen lo real, ustedes tienen a Cristo, ustedes tienen un corazón distinto. Entonces, no se preocupen de la sombra, no se preocupen de los ritos solamente, que nadie los venga a cargar con ritos huecos, sino miren a Cristo. Y es lo que sigue diciendo a partir de ahí. Miren el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Mira el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Le dice así, mira, esta gente que cumple solamente los ritos externos, tienen una reputación. Frente a los demás puede parecer sabio, puede parecer justo, pero cumplir ritos nunca va a poder destruir el pecado del corazón. No tiene ningún valor contra la carne. Por eso es que Israel, cuando recibió esa ley, el fin de esa ley no era que ellos cumplan los ritos y entonces sean personas justas. ¿Sabes por qué? Lo sé. Porque estamos estudiando el capítulo 11. Y puede venir 12, 13, 14, 15. Todos hablando de la purificación. ¿Sabes lo que va a decir el capítulo 16? Va a hablar de un sacrificio que puede hacerlos puros. Pero si obedecer todo ya me hace puro. En realidad, obedecer todo lo único que hace es mostrarte lo impuro que sos. Para llevarte a ver lo único que puede hacerte puro. Y por eso es que acá Pablo vuelve a decir, los ritos externos no tienen ningún valor. ¿Sabes que a veces nosotros queremos imponer sobre personas ritos? Y pensamos que el rito le va a purificar, le va a limpiar. Entonces le decimos, bueno, vos tenés que hacer esto, hacer lo otro, leer esta cantidad de pasajes, tenés que venir a esta cantidad de reuniones, tenés que hacer estas actividades, y imponemos los ritos. Pero sabes que ninguna cantidad de rito puede transformar el corazón. El corazón solamente puede ser transformado por la gracia de Dios. Y la obra de Cristo, ese sacrificio que salva. Bueno, les doy el último punto y ya terminamos. El último puntito dice así. Aprende entonces el primero a distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Aprende a estimar lo interno como superior a lo externo. Aprende a vivir en pureza en medio de una sociedad corrompida. Aprende a vivir en pureza en medio de una sociedad corrompida. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Leo un versículo más y termino. En 1 Corintios capítulo 10. Mira, vos cuando lees ese capítulo de Levítico 11, vos decís, qué bien me vendría tener yo una lista de todas las cosas que para Dios son buenas o malas. Tener cada detalle de mi vida, ¿cierto? ¿Qué cosa puedo y qué cosa no puedo hacer? Pero no la tenemos, ¿no? Acá hay una lista muy detallada en cuanto a alimentación, pero ya sabemos, esa lista hoy no tiene ningún valor para nosotros. O sea, Dios no se preocupa de lo que vos comés, sino que Él se preocupa de tu corazón. Ahora, mira lo que dice acá en 1 Corintios capítulo 10, donde Pablo está tratando un problema en cuanto a la comida. Está preguntando gente si algo que fue sacrificado a los ídolos
puede comerlo un creyente, ¿sí? Entonces él está tratando todo ese tema. Ahora, en el versículo 23 arranca diciendo, si todo me es lícito, pero no todo conviene. Fíjate esa expresión, todo me es lícito. Quiere decir que no hay ninguna restricción de Dios en ninguna de estas cosas que antes estaban sobre el pueblo. Ahora Dios dice, estas no son las cosas que hacen puro o impuro a una persona. Pero eso no quiere decir que todo lo voy a hacer. ¿Por qué no? Dice, no todo conviene. Después vuelve a repetir, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces acá hay un patrón, un criterio. Las cosas que el creyente debe hacer tienen que ser cosas que sean de edificación. Versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y acá empieza a hablar, ¿no es cierto?, de un caso. Dice, si alguien te invita a comer, versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todos los que os ponga delante, comed. O sea, no te vas a hacer inmundo en comer ninguno de estos alimentos que Él te dé, sin preguntar nada por motivo de conciencia. O sea, vos sabés que no hay ningún alimento que te contamine, que lo importante es el corazón. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. O sea, si la persona te dice, esto fue para el ídolo, entonces te lo está diciendo porque es importante para ella. Y si es importante para esta persona, el hecho de que haya sido sacrificado para un ídolo, por el principio que habló en los primeros versículos de no ser de tropiezo para esa persona, yo ahora no lo voy a comer. No lo voy a comer porque podría ser de tropiezo para esa persona. Y habla de la conciencia que puede ser lastimada. Versículo 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Bueno, esta es la ley hoy. ¿Cuál es la ley? No hay alimentos puros e impuros. Hubo una era donde sí los hubiera. Y esos alimentos Dios los puso como Él quiso para enseñar un principio. Que Él no mira igual todas las cosas. Y que su pueblo debe respetar su autoridad. Y que el pueblo tiene que aprender lo que significa santidad. Pero no, Dios no quería solamente una santidad externa, Dios quería una santidad interna. Así que ahora que Dios transforma el corazón, ahora que se cumplió lo que los profetas anunciaron, ahora que Dios limpió lo interno, entonces hay libertad. Podemos comer todos los alimentos. Pero hay una condición a la hora de tomar cada decisión, y es esta que dice acá. Si pues coméis o bebéis, está hablando de la comida o la bebida, pero lo amplía este concepto, o hacéis cualquier otra cosa. Todo se rige por esta regla. ¿Cuál es? Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Querés saber qué es limpio y qué es impuro? Hacete esta pregunta. ¿Puedo hacer esto para la gloria de Dios? Esto que voy a comer, esto que voy a hacer, esto que estoy pensando, esto que estoy diciendo, esto da gloria a Dios. Y esa es la norma que ahora tiene el creyente. Él tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón. Y ahora él debe responder a esa obra del Espíritu Santo con esta pregunta. ¿Es para la gloria de Dios? Si no, no lo hago. Sí, lo hago. Y la otra pregunta es si es de edificación, porque después dice el versículo 34, no seáis tropiezo, 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Esto que voy a hacer sería de tropiezo para otro? ¿Esto que voy a comer sería de tropiezo para otro? Si lo que voy a comer o lo que voy a tomar sería de tropiezo para otro, entonces no lo debo hacer. Y Pablo dice así, con lenguaje extremo, si va a ser de tropiezo, no comeré ni beberé jamás. Pablo, él entrega sus derechos por el bien de su prójimo.
Y ahora esa es la norma que tiene el creyente para seguir. Bueno, fue un pasaje complejo, pero llegamos hasta el final. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por todos estos principios que nos ayudan a entender qué es lo que esperas hoy de nosotros. Somos tus sacerdotes. Y Señor, aunque tú no nos diste una ley tan detallada de la alimentación, tú nos diste algo mucho mayor. Tú nos diste un corazón nuevo que puede vivir en obediencia a ti y que puede ahora mirar a su alrededor y entender qué es lo limpio y qué es lo inmundo, y que puede vivir una vida que te honre a ti, te sea agradable, porque tú transformaste nuestro ser. Ayúdanos a vivir así. Ayúdanos a no usar nuestra libertad como una ocasión para el libertinaje, sino a someter nuestra libertad a tu autoridad y someter nuestra libertad a la conciencia de nuestro hermano, que no queremos ser de tropiezo para él. Ayúdanos a vivir de esta manera como sacerdotes puros en un mundo impuro. Y te entregamos todo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.